y poder fundamentar por qué una evaluación, por qué una alternativa es la más conveniente. Estos criterios están bastante estandarizados. No quedan a criterio del profesional, sino que están estandarizados. En el caso de los criterios económicos, ¿cuáles son estas variables que definen o que califican mejor a una alternativa o que califican a la alternativa? El VAN, ¿qué otro más? ¿Cuál dijiste? ¿El VAN, el TIR y el otro? El VAN y el TIR son fundamentales. Luego el IBAN permite un análisis particular. Ahora, vos te hago una pregunta. ¿Por qué no comparás los costos directamente, inversiones? Que, por ejemplo, si ustedes tienen que haber escuchado muchas veces, se dice, bueno, comparemos los costos o la relación beneficio-costo. ¿Por qué no comparás directamente eso? ¿Cuál es la alternativa más económica? Claro, pero te estaría faltando poner algo más, una variable fundamental en este análisis. No, a ver, ¿por qué no comparás, por qué no se comparan costos y tenés que recurrir al VAN? ¿Qué característica tiene el VAN respecto al costo? Bueno, pero suponete que vos tenés vas a hacer una inversión y decís yo tengo que invertir tanto y voy a tener tales beneficios. Y tenés dos alternativas. Eso no alcanza. ¿Por qué no alcanza? ¿Cuál es el otro análisis que hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en realidad como un factor fundamental en estos análisis? ¿Qué variable fundamental hay que tener en cuenta en las inversiones? Se está refiriendo, profe, a la comparación con la tasa de interés para saber si me conviene mover la plata o no moverla. ¿A eso? La tasa de interés también está jugando en esta variable tan importante que es ¿La del tiempo puede ser? que no han mencionado. ¿Cuál ¿La del es? tiempo? ¿Puede ser la del tiempo? El tiempo, exactamente. Claro, Justamente el tiempo, si ustedes supongamos que sea una inversión que invierten ahora y le dan la plata mañana. No necesitan sacar un VAN o un tiempo muy corto. Ahora, cuando ya juega mucho el tiempo, sobre todo en inversiones de infraestructura, como son las obras hidráulicas que se hacen para 25, 50 años, o a veces hasta más, bueno, tienen que hacer un análisis en el tiempo y ahí empieza a ver cuáles son el flujo de fondos que va a haber a lo largo de tiempo y lo tienen que comparar con una tasa, porque la tasa es la que va a marcar cuál es el ritmo de recuperación de la moneda. Bien.
Creo, Gabriel, que lo sabías, pero bueno, claro, claro, claro. Un poco la idea es eso, que siempre tengan en cuenta la perspectiva del tiempo en una obra, sobre todo cuando se sientan a hablar de un economista. El economista está mirando las distintas opciones que hay en inversión, por lo tanto está mirando tasas, está mirando cuáles van a ser los tiempos que lo va a recuperar, cuáles van a ser los tiempos que maneja las posibilidades de financiamiento. Hay créditos que son, o sea, tienen, por ejemplo, lo que se denominan años de gracia, es decir, los primeros años no se paga, no se devuelve el crédito, pensando en que, por ejemplo, los primeros años hay que hacer la obra, hay que poner el sistema en funcionamiento y todavía la actividad agrícola no da beneficios. Entonces, como si no da beneficios, el que recibe el crédito y hace la inversión no puede devolver, pero sí lo va a poder hacer después, cuando ya tiene el sistema en producción. Entonces, la dimensión del tiempo son factores, son variables muy gravitantes en una decisión. Bien. Bueno, a ver, Celina, vos tenés, dijimos dos alternativas, podrían haber sido muchos más, son dos canales que dijimos, uno revestido y sin revestir. A grandes rasgos, no te pido que describas el diseño, el dimensionamiento de cada uno de los canales, pero ¿qué diferencias ves entre el revestido y el sin revestir en cuanto al diseño y el cálculo hidráulico? Y en el diseño una de las grandes diferencias es que si no está revestido, tengo que controlar la erosión que va a tener este canal. Entonces aparecen procedimientos, maneras de calcular, de darle esas dimensiones, donde voy a tener en cuenta eso, la erosión que se puede producir en ese canal que no está revestido. Mientras que yo, si tengo el canal revestido, entre comillas, es como que me olvido, no tengo tantas restricciones de diseño en ese sentido, puedo estar más libre en mis pendientes, en mis velocidades, porque no me incluye tanto esa erosión. Bueno, perfecto. El canal sin revestir, ¿cómo lo calculás? El canal sin revestir usamos justamente para tener en consideración esto un procedimiento que se llama procedimiento... ¿Cómo decís? ¿Hundimiento? No. No, procedimiento. Procedimiento. Sí, utilizamos el criterio de la fuerza atractiva. Perfecto. Se plantea un equilibrio entre, había un gráfico de un plano inclinado donde mostraba una masa de suelo y muestra el equilibrio entre lo que me está la componente del peso que me está deslizando esa masa y la tensión que aparece en las partículas del suelo por ese deslizamiento. Entonces, con esa fórmula de equilibrio yo podía jugar con dos variables. Podía despejar la altura, que es lo que yo hice primero, despejábamos la altura, y lo otro que se podía hacer era, elijo una altura determinada y despejo la pendiente. Porque cuando nosotros despejamos... Ese equilibrio que vos decís, ¿es el equilibrio entre qué cosas? Entre la fuerza, la tensión del agua al deslizarse y la del suelo, la resistencia del suelo, de las partículas del suelo. ¿De qué depende cada una? Y la del agua, de la pendiente, del peso específico del agua, la altura, y en la del suelo entraban en juego el diámetro medio de las partículas y utilizábamos un gráfico para sacar el valor de esa tensión. Bueno, ¿te acordás un poco en el gráfico la influencia que vimos cuando teníamos agua clara o agua con sedimentos? ¿Qué pasaba? Sí, en los valores de los diámetros de partículas menores, o sea, para diámetros de partículas mayores,
la relación era lineal, pero para los diámetros menores sí influía como el nivel de suspensión, o sea, de qué tan limpia está el agua, entonces se dividían en 3 curvas para analizar. ¿Y quedaban tensiones mayores o menores? Menores. ¿Para qué caso daba menores? Partículas más finas daba menores. A ver, la comparación es para una determinada partícula entre agua limpia y agua con sedimentos. ¿En qué caso da mayor la resistencia al corte del suelo? Ezequiel, tenés un ruido de fondo, parece que estuviese pasando un avión. Creo que es. No, es una moto, profe, ya apagó el micrófono. Cuando me toque lo prendo. Bueno, dale, perfecto. Bueno, Salina, no sé si me pudiste escuchar, veo que has apagado el video. No lo apagó. A veces en este momento no tengo la imagen de nadie, por ejemplo. Pero puede ser por la baja internet. Ahí te veo. Sí, es por el internet, profe, porque a mí me pasa. Bien, bien, perfecto. Claro, cada tanto se corta, sí, a mí también. Sí, debe ser por la señal. Bueno, entonces, ¿qué pasa entre un agua con sedimentos y un agua limpia? La resistencia al corte del suelo, el fenómeno erosivo, cómo impacta en los canales, en los cauces naturales y en general. Puede ser, perdón, no sé. La resistencia al corte aumenta. De hecho, el agua limpia tiene un factor erosivo importante. O sea, piénsenlo, como lo dicen los libros, que cuando el agua transporta sedimentos, hay una energía puesta en juego, porque los sedimentos están en movimiento, además, todo ese peso que lleva el agua y que además se está moviendo es una energía. Si nosotros ese sedimento se lo sacamos al agua y ponemos esa corriente de nuevo en el lecho, va a tener energía suficiente para levantarla. Por lo tanto, va a tener mayor capacidad erosiva. En general, las aguas limpias son más erosivas que las que ya tienen sedimento. Bueno, entonces, en el caso del primer tramo, veíamos que teníamos mucha pendiente. Entonces, ¿qué pasaba con la erosión? ¿Qué artilugio o qué forma de poder plantear el control de la erosión tenemos? Bueno, al aplicar este criterio en el primer tramo, como teníamos mucha pendiente, la altura de agua despejada de esta fórmula que le comentaba recién era muy chiquita y el ancho del canal quedaba casi 200 metros de ancho. Entonces lo que hacíamos era elegir nosotros una altura que fuera algo razonable, que nosotros optamos por 1 metro, y despejar con este mismo criterio de la fuerza atractiva, porque estamos controlando la erosión, despejar ese valor de la pendiente. Perfecto. Y para eso, ¿cómo podés modificar la pendiente? Bueno, al modificar la pendiente, lo que puedo hacer es materializar saltos. ¿Y con qué criterios se materializan los saltos? Los saltos, bueno, con esa nueva pendiente defino nuevas cotas, o sea, ahora en vez de llegar hasta al punto que llegaba, donde se me unían los dos tramos con ese quiebre de pendiente, estoy llegando más arriba porque la suavicé. Esa diferencia de saltos, esa diferencia de cotas, los saltos pueden estar entre 2 y 4 metros.
Entonces lo que hicimos fue, o sea, lo máximo, los 4 metros. Y eso nos daba un valor que lo redondeamos para hacer un número de saltos entero. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, Ezequiel. Una vez que tenés dimensionado los dos canales, ¿cómo sigue el práctico? ¿Qué hicieron? Bien, profe, antes que nada el ruido va a estar porque en realidad creo que es un avioncito a escala, así que se va a escuchar. Bueno. Bueno, una vez que tenemos determinadas las secciones de ambos canales, lo que hicimos es determinar el costo de construcción. Entonces, por un momento, o sea, el canal revestido vamos a considerar lo que son los volúmenes de excavación, también los volúmenes de hormigón que necesitamos para revestirlo. También durante los canales vamos a tener un cierto número de puentes. Entonces tenemos que determinar la longitud de esos puentes en función del ancho de los canales y otra longitud agregándole a cada lado del puente. También vamos a tener que considerar los valores de expropiación para construir el canal. Esos valores los vamos a tener que considerar tanto en el revestido como en el sin revestir. Pero al canal sin revestir también hay que agregarle el valor de los saltos que tenemos debido a la modificación de la pendiente. Bien, y en cuanto a los costos que no son de inversión, los de operación y mantenimiento, enuncia cuáles consideraron. Bien, por un lado analizamos primero las pérdidas por evaporación, que en realidad resultan despreciables. Por otro lado, después consideramos que el canal revestido no tiene pérdidas de infiltración, pero sí el canal sin revestir. Entonces determinamos los costos que nos produce esa agua que no podemos aprovechar y también cuánto nos influye en el costo, digamos, al no tener esa agua porque se infiltra, cómo influye en el costo de producción, de los beneficios de producción. Y por otro lado también consideramos que el mantenimiento del canal sin revestir lo tenemos en cuenta y el revestido hicimos como una simplificación de que no hay costo de mantenimiento. Bueno, perfecto. A ver, Yamina, ya en la parte final que han calculado el VAN, Sí. tienen gráficos de las distintas alternativas. Contanos cómo resultaron esos gráficos y Sí. con qué criterio determinaron la alternativa más conveniente. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos, bueno, con el VAN, al ver los beneficios y el retorno a través del tiempo, se grafica, se hace un gráfico en función de años y el precio en el eje de ordenadas. Entonces lo que se puede hacer, se puede ver entre la opción del canal revestido y el canal sin revestir. Primero podemos ver qué inversión inicial requiere cada uno, que nosotros detectamos que en el canal sin revestir teníamos mayor inversión inicial que en el revestido. Y a su vez, bueno, viendo el VAN, podemos ver que durante cierta cantidad de años no alcanzamos la recuperación, es decir, que nuestro VAN va a ser de un valor negativo hasta que llega a cierto punto que empezamos a recuperar esa inversión inicial. Y desde ese años X en adelante empezamos a tener beneficios. Entonces, en una primera, para todo el canal, lo que se vio es que en la opción sin revestir detectamos
que nunca alcanzamos la recuperación de la inversión inicial y por ende nunca obtuvimos beneficios. Siempre nuestro BAN se mantuvo en valores negativos. Y en el caso revestido, del canal revestido, sí alcanzamos, me parece, no sé si bueno, no me acuerdo bien el valor exacto del año en el que alcanzamos una recuperación inicial y podemos obtener beneficios a lo largo de los años. Luego se hizo... Bueno, a ver, Sí. te hago dos preguntitas, porque creo que estás bien orientada. ¿Qué es lo que es el BAN, El BAN conceptualmente? es el valor actual neto. Y lo que hace es Sí, la diferencia que yo tengo entre el valor de la inversión inicial con el, no sé cómo decirlo bien, voy a explicarlo, tengo una inversión inicial, yo voy a tener, hago una sí, inversión inicial y a lo largo de los años voy a ir teniendo un ingreso, o sea, un flujo de caja positivo. En cierto, eso es a lo largo de los años. Ese valor, si yo lo traduzco a un valor actual, con una tasa de interés, voy a obtener un valor menor. Por ejemplo, en el caso nuestro, que eran 2.100.000, creo, de flujo de caja, si yo le aplico esa tasa de interés, lo reduzco con la tasa de interés, voy a tener un valor menor a precio actual. Si yo hago la diferencia entre la inversión inicial y ese valor, voy a tener ese valor actual neto. bien. Entonces, el BAN, en definitiva, en una palabra o en dos palabras, ¿cómo lo podés resumir? ¿Qué te está indicando? Un BAN de 10 millones, ¿qué te está diciendo? Un BAN de 10 millones es eh, que el beneficio que yo voy a tener a futuro lo puedo traducir a fecha actual de 10 millones en cierta cantidad de años. Perfecto. Es la ganancia. Perfecto. Claro. Es la ganancia que vas a tener a lo largo de tu proyecto llevado al valor presente. Bien. Exacto. En cuanto al... Bueno, esto creo que lo entienden bien. Vamos a algunos conceptos del 2. Le hago preguntas a todo el grupo en forma general y me van contestando el que levanta la mano. Bueno. Bueno, en principio quiero que me cuenten que me decís algo. Sí, que justo se cortó. No sé si me querés hablar. Ah, no, le decía que pasamos al práctico 2. Voy a dar preguntas genéricas a todo el grupo, me refiero, y el que quiera responde de a uno. Perfecto. Primero, que alguien me comente qué dificultades o qué les interesó, qué les resultó particular del práctico. Bien, en Bueno, cuanto... a las dificultades que Bueno, podríamos Yemi, dale vos. No, sí. Bueno, no, empezá y si querés yo sigo. Dale. Bueno, en cuanto a dificultad, en realidad fue más que nada en determinar lo que sería la rasante del canal. O sea, nosotros teníamos un perfil longitudinal y queríamos adecuar, sobre todo con las pendientes del canal, hacerlo lo más parecida posible al perfil del terreno. Tuvimos inconvenientes sobre todo en determinar si íbamos a necesitar un salto o no. No sabíamos bien los valores máximos de pendiente que se le podían dar. Después, bueno, hicimos la Claro. consulta con usted y nos aclaró el tema de la velocidad, más que nada, que hay que tener en cuenta para que no se Claro, produzca en la primer erosión. Por lugar, más que sea un canal revestido, iba a tener erosión a ciertas velocidades.
Claro. Básicamente lo que nos trajo problemas es no saber los límites de la pendiente y los de velocidad, ¿no? Y bueno, eso nos modificamos mucho el valor de la pendiente, sobre todo el primer tramo, lo trasladamos de progresiva muchas veces. Estábamos muy encasillados en lo que era volumen de suelo. Claro. La pendiente gráfico partiendo del perfil longitudinal del terreno y no era así, porque... Claro, también buscábamos eso, tratar de compensar el desmonte. Claro, tratábamos siempre de compensar el volumen de tierra. A veces en clase lo que tratamos de hacer, como ustedes ya vienen con una visión bastante interesante de lo que son obras lineales por carreteras, tratamos de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque lo que les decía yo, por ejemplo, en un camino ustedes pueden tener pendientes ascendentes, descendentes, lo que llamamos pendiente positiva y negativa. Y en el canal tienen el problema de que primero tienen que tener siempre pendiente positiva y lo más uniforme posible, si no, cada vez que cambia la pendiente le cambia la sección. Esto en realidad no es así. En una carretera ustedes pueden tener pendientes que suben y bajan, y si la cambian o no, el ancho de la ruta y la caja, todo el paquete estructural se mantiene. En cambio, acá tienen que buscar pendientes uniformes, positivas, y ya cambia la configuración. Otro aspecto importante también en una obra hidráulica, que cuando ustedes tienen un terraplén y arriba tienen un canal, tratan de hacer las juntas lo mejor posible, pero siempre van a tener alguna pérdida. Y es muy delicado porque una pequeña pérdida en un suelo genera ya un asentamiento, el suelo se ablanda, o la propia naturaleza del terraplén, del suelo, sufre con el tiempo pequeños asentamientos que genera milímetros de deformación en la estructura rígida de hormigón, y eso significa fugas de agua y empieza todo un proceso destructivo. Entonces el terraplén trata de hacerse no muy grande, de poca altura, no por un tema de costo, sino porque estamos mezclando hormigón con suelo, uno rígido y otro flexible, que el suelo se mueve 2 o 3 centímetros, no pasa nada. Si tenemos una carpeta flexible, como puede ser una carpeta asfáltica del suelo, tampoco afecta mucho, pero en una estructura hidráulica estamos en un problema. Bueno, ¿alguna otra duda que se les haya planteado en el práctico? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran...? Cálculo de transición. Claro. El constructivo. Claro. Claro. Perfecto. Sí, en el práctico 2 lo que pedíamos simplemente indicar el H, porque se supone que todavía no conocen el diseño del salto, que lo ven en el 3. Pero bueno, ese H es el input para calcular en el práctico 3 el salto, y ya arrancan el cálculo sabiendo de cómo surge ese salto, ¿no? Porque es mayor o menor. ¿Y pusieron un salto al final? Sí, quedó un salto. Bien. De 2 metros. Bueno, perfecto. Por mí está bien. Yo los considero aprobados, así que estaría. Bien. ¿Cómo van con el 3? Con el práctico 3. Tenemos que poner... Todavía no hemos empezado. Claro.
pero hemos empezado a leer y bueno, a revisar los apuntes, todavía no hemos Bueno, traten de avanzar, a ver si la semana que viene lo pueden rendir, sería lo indicado. Bueno, La semana que viene ya será el práctico 4 Claro. de aspersión. perfecto. Así que sería bueno que ya lo vean. Bueno, perfecto. Estamos. Bueno, muchas gracias, Disculpe que ingeniero. los haya molestado un sábado, pero No, no hay problema, no hay problema. que anden muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de, hasta luego. Adiós, que anden muy bien. Upo, la felicito, chicos. Yo estaba muriéndome de nervios. Sí, yo también. Te digo que por cómo empezó, yo dije, chao, desaprobamos todo, porque no entendía la pregunta que quería hacer. Y después cuando preguntó las dudas del 2 cómo habíamos estado, casi largo lo del arrasante, pero después dije, no, Celina, cállate la boca. No, y yo me morí de miedo porque yo vi cuando me pateó lo último y a ustedes les empezaron a hacer todas las preguntas al principio y dije, ay, me va a cagar, me va a hacer una pregunta re difícil y voy a cagar. Y después cuando preguntó las dudas del 2 cómo habíamos estado, casi largo lo del arrasante. Sí, de una. Y después cuando te dijo, bueno, en concreto, ¿qué es el ban? Esa también me hubiera recagado.